Hola amigos y amigas de Luwak Channel, ¿qué tal estáis? Esperamos que estéis todos muy bien. Hoy queremos hablaros sobre el estreñimiento, porque es algo que afecta a muchísimas personas y la verdad que en la consulta, por lo menos de naturopatía, muchísima gente acude para este tema del estreñimiento. Pero nos parece importante que lo primero tengáis claro qué es el estreñimiento, tengamos todos claro qué es esto del estreñimiento y las causas de dónde pueden venir. Eso es importante. Para empezar, vamos a ver las causas. Las causas del estreñimiento pueden ser muchas. Por ejemplo, una muy frecuente es la falta de fibra en la dieta. Es decir, que consumamos alimentos que son pobres en fibra. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues vamos a ampliar toda la información en el blog, pero más o menos vosotros tenéis que pensar que la verdura, la fruta, los alimentos que tienen cascarillas, o sea, todo lo integral, el grano, las legumbres, las frutas oleaginosas, que son los frutos secos, las frutas pasas, que son las desecadas, etcétera, las semillas, todo eso aporta fibra a la dieta. Y todo lo que sean pues carnes, pescados, proteína concentrada animal, huevos, leche, todo esto va a tener carencia de fibra, no tiene fibra. Entonces la fibra casi siempre está en los hidratos de carbono. Otra de las causas que podemos encontrar el por qué tenemos un estreñimiento puede ser también la falta de agua en la dieta o que llevemos una dieta que sea poco hidratante. Entonces es importante que bebamos o procuramos beber entre 6 y 8 vasos de agua al día. También tengo que puntualizar aquí que en dietas que tienen una base vegetal muy grande y que tomáis a lo mejor infusiones o esto, pues a lo mejor no hace falta beber tantos vasos de agua porque al final es muchísima agua. Pero así como norma general, en una dieta equilibrada normal, sí que haría falta beber por lo menos entre 6 y 8 vasos al día, es lo recomendable. ¿Qué más cosas pueden ser la causa de un estreñimiento? También podemos estreñirnos pues, por algún factor de tipo psicológico, como por ejemplo el estrés, que nos dé un poco de reparo ir al baño si estamos fuera de casa en otro lugar que no sea nuestra casa, que si hemos ido de viaje a lo mejor pues el mismo nervio, el cambio, todo esto nos produce un poco reparos a la hora de ir al baño, o sea, el estrés sería la causa. Otras causas que nos pueden llevar a tener un estreñimiento es, por ejemplo, en determinados estados de la vida, como por ejemplo el embarazo, o también si estamos medicándonos. Algunas medicaciones pueden provocar un poco de estreñimiento. Entonces es importante saber las causas, pero os digo también que también hay algunas enfermedades que provocan estreñimiento y que no son estreñimiento propiamente dicho, puesto que esto no es que sea una enfermedad. Entonces es muy importante que si tenéis algún malestar grave, pues acudáis al médico. Pero una pregunta que cabría hacerse es: ¿cuándo saber si realmente tengo estreñimiento? Porque a lo mejor puede ser que una persona vaya cada 2 días al baño y realmente no sabe si esto es considerado estreñimiento o qué. Pues bueno, a nivel general hay un consenso en considerar que lo normal sería que en una semana, si vas unas 3 veces, entonces eso no sería estreñimiento, pero sería la pauta entre 3 como mínimo veces a la semana e ir todos los días. Eso sería más o menos lo normal. Ahora bien, en naturopatía se considera que es más sano ir todos los días al baño por lo menos una vez. Es decir, que habría que evacuar como mínimo una vez al día. Pero que tengáis claro que ir cada 2 veces que ir cada 2 días no se consideraría un estreñimiento severo. También se considera que una persona está estreñida cuando no va al baño y la causa es porque le cuesta evacuar, es decir, tiene dolor al defecar o las heces cuando salen con un poquito de sangre. Eso ya hay que mirar las causas, o sea, las consecuencias de lo que sería tener
estreñimiento, las heces demasiado duras, demasiado voluminosas, que te cuesta, eso también es estreñimiento. Entonces habría que ver que las consecuencias son que puedes tener hemorroides, puedes tener una fisurita anal y todo esto habría que ir a ver al médico. Entonces, una vez dicho todo esto, cuando ya es un estreñimiento, depende del nivel de estreñimiento que tengas. Si es muy severo, por ejemplo, que vayas una vez cada 10 días, es un estreñimiento bastante gordo. Entonces, lo mejor es que vayas al médico si tienes un estreñimiento de estos y luego ya, una vez que descartes otras cosas que puedes tener, si es por dieta y todo esto, pues entonces ya un dietista te puede ayudar, o bien tú mismo introduciendo el remedio que te vamos a dar hoy. Es un remedio suave, pero también hay muchos remedios y por supuesto introducir la fibra en la dieta, beber agua, esto suele funcionar mucho. Y también hacer ejercicio. Hacer ejercicio también puede ser una de las causas de tener estreñimiento. El no movernos, el no activarnos. Entonces, hacer ejercicio también es bastante importante. Bueno, y ahora vamos con la parte que a mí más me gusta, que es qué podemos hacer con la dieta, o con la alimentación, mejor dicho, para regular el estreñimiento. Es decir, ¿hay solución mediante dieta? Pues ya hemos dicho, una vez detectado de dónde te viene el estreñimiento, si se puede regular con la dieta, que te dice el médico, pues oye, que el problema es la dieta, mira a ver qué haces, pues entonces ya aquí entra lo que podemos hacer con la dieta. Pero tenemos que entender dudas que podemos tener todos, por ejemplo, yo las tenía y supongo que mucha gente, que es el tipo de fibras que hay. Es decir, ¿toda la fibra es igual? ¿Cuánta fibra tengo que comer para estar bien? Si me paso de fibra, ¿esto es bueno o no? Pues todo esto os lo voy a explicar brevemente. Las fibras tenemos que tener claro que hay dos tipos de fibra. La primera es la fibra soluble y la segunda es la fibra no soluble. ¿Cuál es cada una? Pues la fibra soluble son, por ejemplo, las pectinas, las gomas, etcétera, los mucílagos, y es un tipo de fibra que cuando pasa al intestino se convierte en una especie de gel. Si lo habréis visto, por ejemplo, en las semillas se ve muy bien. Si ponemos semillas a remojo, alrededor de la semillita, por ejemplo, de las de lino, de las de chía, las que queráis, alrededor de la semilla se forma una capita como gomosa. Eso es el mucílago. Pues es un tipo de fibra soluble. Estas fibras, ¿qué pasa? Que cuando llegan al intestino, pues, lo que hacen es que captan el agua y hace que se resbale muy bien por el intestino. Nos ayudan bastante. Este tipo de fibras se recomienda bastante, por ejemplo, para personas que el otro tipo de fibras les puede hacer hinchazón, más gases, pues por ejemplo en niños muy pequeños o personas muy mayores. A la gente que tiene también sensibilidad intestinal también le puede pasar esto, pero vamos, que no es lo normal. Lo normal es que se recomienda que se tome tanto la fibra soluble como la no soluble. Y ahora vamos con la no soluble. Ahora tenemos el tipo de fibra que es insoluble, que no es soluble, es decir, la palabra lo indica, no se diluye en agua, no es soluble en agua. Entonces, ¿para qué nos sirve? Pues para hacer la materia fecal más compacta y más bien formada. Por eso es importante. Entonces, las proporciones, como digo, que tendríamos que tomar, que se recomienda, sería de 3 a 1, es decir, 3 de fibra insoluble por 1 de fibra soluble, eso a nivel general. Pero ya os digo que dependiendo si tenéis alguna sensibilidad intestinal o algo, pues eso ya hay que tratarlo aparte. Y la pregunta del millón sería, ¿dónde encontramos todas estas fibras? ¿Cómo las distinguimos? ¿Cuántos gramos tenemos que tomar? Pues voy a intentar contestaros. Vamos a ver, ¿cuántos gramos tenemos que tomar de fibra al día? A nivel general diré que hay un consenso en que 25 gramos es lo que se tiene que tomar al día, una persona adulta. Después, si por ejemplo, pero esto es a nivel general y como siempre es una cosa orientativa, o sea, no os obsesionéis con ir pesando la fibra, porque es imposible además. La cuestión es que, lo que os quiero decir, así que muchas me preguntáis, ¿qué pasa con los niños? ¿Cuánta fibra tiene que tomar un niño? A ver, los niños hay que distinguir, los menores de 2 años que están empezando con la alimentación y todo esto, no hay consenso en decir
¿cuánta fibra tienen que tomar? Pues no, simplemente hay que seguir la alimentación pediátrica en este sentido, y luego ya a partir de 2 años hasta los 18 años, entonces sí que hay una reglita por ahí que se considera que si tú le sumas 5 a la edad, esos serían los gramos que tiene que consumir. Es decir, me explico con un ejemplo. Si tú tienes un hijo de 10 años, le sumarías 5 y esos serían los gramos que en teoría tendría que consumir tu hijo o hija. Así que eso por un lado. Y luego también explicaros pues, que esto de los gramos, por ejemplo, yo he leído en muchos sitios pues, que a lo mejor las mujeres se les recomienda, una mujer de edad media, 35 años, 40, 25, se te recomienda 25 gramos. Pero si eres mayor, a lo mejor ya un poco menos, 20 gramos, por ahí. Y si eres hombre, pues a lo mejor un poquito más de fibra. No 25 gramos, sino a lo mejor pues 30, 35, hay sitios que incluso he leído que 38. Entonces esto depende. Yo creo que lo mejor es no obsesionarse con medir la fibra, y simplemente yo creo que tomando fibra en una alimentación variada, pues lo vas a conseguir. Por ejemplo, os vamos a poner equivalencias en el blog para que lo tengáis más claro. Por ejemplo, pues un plato de judías, cuánta fibra tiene, un plato de arroz, cuánta fibra tiene, estas cosas. Os los vamos a poner para que lo tengáis más claro y por si os sirve. También os quiero decir que no hay que hacer un abuso de tomar fibra, porque puede tener consecuencias también tanto la carencia como el abuso. Esto es como todo siempre que os digo. Tampoco abusar, ¿vale? Porque un abuso te puede dar diarreas, puede arañarte demasiado las paredes muy sensibles de los intestinos y no, distensión abdominal, gases, etc. Entonces hay que tener cuidado con esto. Es importante que sepáis los tipos, distinguir más o menos los tipos de fibra. Os lo pondremos también en el blog, pero os digo más o menos para que tengáis una idea. Vosotros pensad, lo más suave es fibra soluble. Y lo que arañaría más o es más durito, es tipo cascarilla, entonces es la no soluble. Por ejemplo, la fibra que hay en la manzana, que sería la pectina, en la carne de la manzana. Eso sería un tipo de fibra ¿cómo? Pues seguro que ya lo habéis adivinado. Es soluble, esa capta agua. Sin embargo, el salvado de trigo, ¿esa cómo sería? Sería un tipo de fibra no soluble, porque el salvado de trigo es cascarilla. Entonces todos los integrales y todo esto tienen ese tipo de fibra, la mayoría de frutas tienen el otro tipo de fibra, pero muchas verduras que a lo mejor podéis pensar que tienen tipo de fibra soluble, tienen tipo de fibra no soluble también. Por eso en algunas dietas, por ejemplo, las personas que son crudiveganas, a mí me ha pasado que he tenido clientas que quieren hacer la dieta crudivegana y tiene muchas ventajas esta dieta, pero ¿qué pasa? Que si tú tienes el sistema digestivo un poquito sensible, la fibra que hay en la verdura te va a hacer gases y no vas a poder a lo mejor a priori tolerar esta alimentación. Entonces hay que empezar con fruta, y la fruta sí que se tolera muy bien en todos los estados de debilidad del sistema digestivo. Se tolera mucho mejor y entre otras cosas es por la fibra, por el tipo de fibra que tiene, la naturaleza de fibra que es. Entonces, pues nada, os digo todo esto para que lo tengáis en cuenta, y creo que no se me olvida nada sobre las fibras, pero bueno, iremos hablando sobre eso, y si se me olvida algo en el vídeo, perdonadme, lo intentaremos poner en el blog. Y nada, espero que os haya gustado. Un beso muy grande y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!